De Paola y Héctor del Bosco. Para muchos de ustedes seguramente personas muy admiradas y muy conocidas, para otros quizás buscando también seguir formándose. Bueno, en esta oportunidad, bueno, para mí no es más que agradecimiento y haberme sentido honrada por haber podido escribir las palabras preliminares del libro, en el cual hoy tanto Paola como Héctor abordarán el capítulo 3 del libro, que tiene una riqueza realmente infinita respecto al tema de la naturaleza del matrimonio, sobre todo en estos tiempos. Y para presentarlos, bueno, seguramente muchos lo conocerán, pero como corresponde, les decimos que la doctora Paola Scarinci de Del Bosco es presidenta de la Academia Nacional de Educación, es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de La Sapienza, cuenta con varios libros publicados de su autoría, además de una gran trayectoria en el mundo de la docencia. Fue declarada por el Cuerpo Legislativo de la Ciudad de Buenos Aires como personalidad destacada en el ámbito de la educación de la ciudad. Y el doctor Héctor del Bosco es doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina, de la cual también fue decano de la Facultad de Filosofía y años más tarde fue decano también de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno de esta universidad y es autor de numerosos libros e innumerables artículos. Así que la verdad que es un lujo, tanto Paola como vos, Héctor, poder encontrarnos en esta oportunidad y poder seguir enriqueciéndonos y aprendiendo siempre tanto de ustedes. Un gusto. Adelante. Yo después saludaré más en detalle. Gracias por esta invitación, me impresiona mucho estar con Héctor al lado. Eh, Quizás algunos saben, nosotros hemos sido compañeros de facultad. Hemos hecho los primeros 3 años de facultad que yo estaba viviendo en la Argentina, éramos compañeros. Hemos preparado exámenes juntos. Así que la filosofía está, no sé si decir por detrás, por debajo, por encima de nuestro encuentro como persona y como marido y mujer, porque realmente nos ha acompañado desde el comienzo, desde antes del comienzo. Así que haber escrito sobre matrimonio, sobre la perspectiva filosófica, engancha perfectamente con nuestra historia personal. Y por suerte hoy no nos hemos peleado, porque también hablar de estas cosas, somos de temperamentos muy distintos, quizás se note cuando hablemos, y entonces hay que tener ahí los pies de plomo para no pelear. Voy a resumir lo que escribí a ver, puse 5 puntos, 5 puntos nada más. El Perfecto. primero es una consideración del tiempo, de la época que nos toca vivir, con una consideración de carácter filosófico, y es que hay una pérdida de referencias firmes respecto de verdades, principios, orientación moral, ¿no? Es decir, hay como una gran pérdida. Yo lo noto en mis alumnos de facultad que tienen entre 20 y 21 años, que creen haber ampliado su mentalidad porque dicen mi verdad, tu verdad, la verdad de cualquiera, pero en el fondo la reacción frente a estas distintas posturas no es buscar qué nos une, sino fragmentar la visión del mundo, aceptar, resignarse a esta fragmentación, y tienen como efecto el hecho de que no haya un punto de referencia seguro que vaya encaminando sus propias elecciones, sus actitudes, sus conductas. En el fondo hay un muy fuerte por el lado de la espontaneidad, lo que podría ser el impulso emocional. Tanto que la gente hoy, no solamente mis alumnos de 20 años, también los adultos, en una discusión donde se comparan actitudes distintas, lo que termina la discusión es que uno de los dos diga, yo lo siento así. Se dice perentorio. Antes hubiera dicho, esto es la verdad o esto es científico. Hoy decimos, o se dice, lo siento así, porque da la impresión de que lo emocional tiene una contundencia, la contundencia que han perdido ciertas verdades antropológicas o también morales o religiosas. Así que hay como una gran desorientación. En la relación interpersonal, que prime el momento de la mera espontaneidad, cosa que sucede, no estoy hablando de nada que no sea cercano a nuestra experiencia, en el fondo hace mucho más frágil la relación.
personal. Porque las emociones son cambiantes, son cambiantes. El estado de ánimo, el humor de las personas cambia. Es decir, una persona no mantiene la misma actitud positiva frente a la realidad o al revés, o la misma capacidad crítica frente a la realidad si solamente se guía por lo que es un impulso. Y esto, si uno piensa en que el gran motor creativo, por ejemplo, de la mitología griega era Eros, entendido como el amor, hoy día se nos dice, lo dice Rollo May, que es un psiquiatra, que ese Eros tan poderoso se ha despojado de su capacidad creativa, se ha vuelto simplemente un impulso. Y con eso ha perdido lo más importante de lo que fue la razón por la que fue tan considerado en el ámbito mitológico griego. Así que lo erótico se ha vaciado de su capacidad creativa. Por lo tanto, no crea ni siquiera lazos fuertes. Es un gran impulso que hace que la gente actúe hacia un lado, digamos, que se vuelque hacia eso, pero le quitó, digamos, no tiene, no puede referirse a nada que sirva para anclar la propia vida. Le voy a decir una cosa breve, va a estar todo mi tiempo. Estaba haciendo tiempo y puse una película que se llamaba En el Camino. Yo pensé en On the Road de Kerouac, so, escritor norteamericano, capaz que era sacado de su libro, yo no estoy segura, pero la cuestión es que había un chico bien parecido, que conseguía siempre que las mujeres le llevaran el apunte, tenía una vida sexual muy activa, etcétera, etcétera, y en un momento determinado de la película se quería pegar un tiro. Es decir, se drogaba, se encontraba con mujeres, también con varones, solos, en grupo, etcétera, etcétera, pero la conclusión es que en un momento determinado se compró una 38 y estuvo 14 horas tratando de apuntarse y no logró matarse. Pero entonces decís, todo eso que era dar libre salida a tus impulsos no sirvió para que tu vida tuviera sentido, ¿no? Eso, punto, premisa. ¿Qué hay entonces en el matrimonio? ¿No? Entonces, una primera verdad que hoy está puesta en tela de juicio es que existe una identidad sexual de varón y mujer que marca profundamente nuestros cuerpos, también nuestra psique, nuestra inteligencia. Con eso no quiero quitar nada del pleno respeto de las personas, sean cual fueren sus elecciones o sus, sí, no sé cómo decir, tipo de sexualidad, pero hay en la naturaleza, de manera muy evidente, una identidad sexual femenina y una masculina. Lo compartimos con los animales de reproducción sexuada, que hace todavía más fuerte esta diferencia porque tiene una funcionalidad para con la especie. De varón-mujer existe, claramente. Ahora, la atracción recíproca no es solamente en base al impulso, sino que se tiene que humanizar. Entonces, yo partí de la idea, habiendo dicho que cuántas cosas se destruyeron, etcétera, etcétera, que todavía pensamos en el matrimonio y muchos jóvenes dicen que no se sienten preparados, que es la tumba del amor, que es una cosa no sé cómo decir, que cercena nuestro espacio de libertad, porque te obliga a querer una persona para toda la vida, y vos la elegís en un momento porque por ahí te gusta, se cierra su figura y su modo de ser, pero más adelante deja de cerrar, con lo cual el matrimonio en sí les parece una jaula y una cosa obligada, dura, digamos, inadecuada a esta capacidad nuestra de ser libres. La palabra dice muchas cosas, entonces fui a buscar qué hay detrás de sponsus y sponsa, es decir, la versión latina de esposo y esposa, y la verdad es que encontré una sorpresa muy sugerente, que eso lo van a encontrar en el libro. Primero, que tienen que ver con un verbo, spondeo, que significa prometer solemnemente. Así que el esposo es alguien que ha prometido solemnemente y la esposa es alguien que ha prometido solemnemente. Y a su vez viene, bueno, son la base de un adjetivo que se usa, perdón, de un sustantivo que se usa como adverbio, sponte, que significa espontáneamente, que está en la palabra espontáneo. Así que espontáneo, curiosamente, detrás tiene algo que es un compromiso personal, no es lo que primero que te surge, sino algo que es fruto de una decisión explícita y en cierto modo solemne. Qué curioso, ¿no? Entonces ya el esposo y la esposa, al revés de,
imaginarlos encerrados en una jaula estructural, institucional, etcétera, son quienes han ejercido su espontaneidad de una manera solemne en un compromiso recíproco. Y finalmente, la palabra griega de donde viene este verbo latino, spendo, significa libar, significa esparcir en un altar el líquido de la libación para dar término a la guerra, para significar una alianza duradera, para sellar un acuerdo estable, ¿no? De una manera muy solemne. Así que el esposo y la esposa son personas que usando su libertad, porque hay en eso una plena espontaneidad, en el fondo se comprometen de una manera muy solemne, porque se animan a hacerlo. No sé si libando, capaz que sí, en la fiesta seguramente toman champán, vino, todo lo que haga falta, como para que haya también alegría y acompañamiento, a convivir, a compartir su vida, a unir sus vidas en una forma de alianza permanente. Bueno, hay que tener mucho coraje para hacerlo y mucha libertad. No se puede hacer de manera superficial. Esto los jóvenes lo saben, ¿eh? Por eso no se animan. Cuando escuchan que detrás, que podría haber, digamos, un horizonte de casamiento, de matrimonio, se asustan porque les parece una cosa tan solemne, dicen ellos, le tienen terror a lo solemne porque siente que eso corta la libertad. Un elemento complementario a esta idea de que la promesa es una eliminación de la libertad. A las palabras de Gabriel Marcel, que es un filósofo existencialista francés, que en su diario metafísico, que es un libro de filosofía muy particular, porque es original en el sentido de que no te dice el resultado de su razonamiento, sino que te dice también la génesis del razonamiento. Está anotado como si fuera un diario. Entonces, un día, creo que dice que es una tarde, no especifica la fecha, après-midi, no dice la hora, y son como palabras, dice, de la traición como el mal en sí, la traición como el mal en sí. Bueno, después se empieza a analizarla, y entonces dice, la traición es romper un pacto. Y ahí cuenta una anécdota que me sirve muchísimo para explicar esta idea del compromiso como una forma de libertad plena, de una libertad plena. Él cuenta que tiene un amigo que tiene una enfermedad terminal, que sabe que se está muriendo y sabe que él sabe también. Lo va a visitar en la clínica y le dice, eso salió de mi corazón, te voy a venir a ver, volveré a verte. Cuando vuelve a su casa siente que este amigo moribundo es como si tuviera un contrato firmado por él, por Gabriel, y le da temor por un lado y hasta fastidio, porque le cuesta muchísimo volver a un lugar a saludar a alguien que se está por morir. Lo siente como una cosa casi violenta. Sí, se lo dijo en el momento, de forma espontánea, primaria, ¿no? Pero ahora saber que se lo ha prometido le hace sentir que está atrapado en algo que quizás más adelante no quiera. Por ejemplo, pasado mañana no querrá ir con la claridad con que en el momento en que se despidió le dijo, voy a volver. Y empiezan varios días en su diario metafísico donde baraja distintas posibilidades, diciendo, si yo prometo, entonces no soy libre, ¿no? Hasta que en un momento se le aclara y dice, no, yo quisiera ser libre por el estado, para entregarme al estado de ánimo del momento. Entonces, una promesa podría no coincidir con lo que siento en el momento, pero cuando prometí con un aspecto más profundo de mi ser, no con lo que, no con una especie de entusiasmo superficial, sino, diríamos, con el fondo metafísico de la persona. Quiere decir que la promesa, y esto sí se puede aplicar a lo matrimonial, surge del núcleo más profundo y estable de la persona, que en el fondo es la guía de lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, claro que vamos a tener vaivenes emocionales, nos suceden cosas, hay algo que nos agrada, algo que nos desagrada, hay cosas que consideramos una grave injusticia, bueno, en mi caso que soy emotiva, si hay cosas que me parecen una gravísima injusticia. Creo que en los primeros años, nosotros nos hemos casado un 30 de octubre y Héctor se armaba a festejar el 31 porque se acordaba que era fin de octubre, pero no el día preciso. Y esto a mí para mí era una ofensa atroz, hasta que me di cuenta, como
cómo piensa él que hay que decirle a Héctor, tenete octubre el próximo miércoles, no el jueves 31. Digamos, ¿a qué habré renunciado? Bueno, qué sé yo, a un cierto romanticismo de novela, pero la verdad que he ganado en creces en ese tipo de aceptación. Volviendo a lo de Marcel, la que le prometió fidelidad de por vida y también, como era, en la En las buena, buenas y las malas, en la salud en y en la la... salud y la enfermedad, él siempre le protesta eso, porque cuando él está enfermo, no, no es lo que más me agrada, digamos, ¿no? Lo prometió mi ser más profundo, y le cuento que mientras me estaba casando, pensaba, no voy a poder pedir nunca la nulidad porque sé exactamente lo que estoy diciendo y es lo que quiero profundamente, lo sentía profundamente que viajé, no sé cómo explicar, en ese momento yo no tenía ninguna distracción, sino que cada palabra que salía de mi boca en esa fórmula tan completa, además estaba en italiano, así que no puedo presumir que el idioma me confundió, decía exactamente lo que quería, lo que era mi intención. Con Gabriel Marcel tenemos entonces claro que una promesa, es decir, la palabra prometer significa enviar hacia adelante, promito, envío hacia adelante con alguien, ¿no? El compromiso, la idea es similar. Yo te garantizo que te querré, no solamente que te quiero en este momento, sino que si me comprometo, si te prometo mi fidelidad, te lo garantizo más adelante, porque soy libre, porque soy dueña de mis actos. Y es esa promesa la que estructura y que tiene que ser cada tanto, como se dice, resucitada, lustrada, puesta en evidencia, ¿no? Para que uno diga, sí, eso fue mi intención profunda, una promesa hecha con todo mi ser y que era no jaula de mi libertad, sino su mejor expresión, la expresión plena de que yo en ese momento era un ser libre. Perdón, lo sigo siendo. Entonces, quiero decir, prometer es una forma de ejercicio pleno de la libertad y la espontaneidad del esposo y la esposa significa la capacidad de un compromiso solemne, también hecho frente a los demás, porque eso le añade algo, no digo que sea una condición, pero el hecho de que yo pueda hacerlo frente a otros en cierto modo subraya este grado profundo de adhesión con lo que estoy prometiendo. Gracias. Muy bien, me toca a mí. Buenas tardes a todos. Yo también agradezco la presentación y la invitación a ambas cosas. Y cuando nos pidieron la contribución a este libro, ¿sí? Sobre la naturaleza del matrimonio, nos pidieron nuestra contribución desde el aspecto filosófico. El capítulo se llama así, una mirada filosófica. Justamente. Entonces, de entrada, yo me preguntaba, bueno, vamos a hablar sobre el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Porque el matrimonio puede ser considerado desde distintos ángulos. Cuando uno le pregunta a una persona, quizás mucha gente lo primero que piensa es el matrimonio, el registro civil, ¿sí? El acto legal en el cual va a anotarse un registro civil. No es eso lo primero de lo que vamos a hablar. Si uno es cristiano, piensa en el sacramento del matrimonio, ¿sí? Pero nuestra mirada es una mirada filosófica y entonces tampoco es eso lo primero. Tanto el sacramento como el acto del registro civil, el acto legal, suponen algo anterior. Suponen el matrimonio como institución natural, institución inscripta en la misma naturaleza del ser humano. Y por eso una mirada filosófica, ¿sí? Puede hablar del matrimonio y debe hablar del matrimonio en ese sentido. ¿En qué sentido el matrimonio es una institución inscripta en nuestra misma naturaleza? Que es lo mismo que decir, bueno, nosotros somos cristianos y estamos convencidos de que la manera cristiana de entender el matrimonio es la más plena, ¿no es cierto? Pero esta manera cristiana, estamos convencidos también, que es la manera de realizar más plenamente lo que nuestra naturaleza humana nos pide. ¿Sí? Y por eso es interesante la mirada filosófica, es decir, ver cuáles son las razones de orden natural que nos llevan ahí, ¿no? Así que ese es el planteo que yo quise un poco desarrollar en este capítulo. Para entender esto, por supuesto, entra el tema de la sexualidad. ¿Qué sentido tiene la sexualidad en el ser humano? Acá nos encontramos con un problema cultural concreto que es desde
de 50, 70 años a esta parte, al menos en Occidente, se produce una revolución cultural general, ¿no? Que incluye también lo que podríamos llamar una revolución sexual. El título Revolución Sexual está ya en los escritos de Wilhelm Reich, que es uno de los promotores de esta manera de entender la sexualidad humana. En el fondo, y dicho un poco rápido, porque no es tampoco mi intención desarrollarlo, es ver la sexualidad simplemente como un divertimento, como un instrumento de placer personal, ¿sí? Y nada más, ¿no es cierto? Mientras que antropológicamente hablando, la sexualidad tiene un sentido mucho más completo y mucho más profundo, ¿sí? Entonces, uno puede con una mirada filosófica tratar de entender, bueno, ¿cuál es entonces ese sentido de la sexualidad en el ser humano? ¿Qué nos pide la naturaleza humana, ¿sí? Acerca del ejercicio de la sexualidad? ¿Sí? Entonces, eh, podríamos decir que si uno observa bien, atentamente, y tratando de evitar prejuicios, la sexualidad en el ser humano tiene dos fines objetivos, que son la procreación y el perfeccionamiento recíproco. Primero, la procreación. En realidad ya en los animales, por lo menos en los mamíferos superiores, ¿no? La sexualidad tiene como fin la reproducción, ¿no? Para la preservación de la especie, ¿cierto? Pero en el animal eso es prácticamente el único fin de la sexualidad. En el ser humano no es el único fin. Pero además de no ser el único, tiene una característica muy importante. Por eso le damos un nombre distinto. No lo llamamos simplemente reproducción, sino procreación. Porque el resultado es una persona humana. La unión sexual lleva a engendrar una persona humana con todo lo que eso significa. No es un individuo más de la especie, ¿eh? Es algo mucho más importante, un ser personal, con todas las consecuencias que de ahí se siguen. Y ya en este solo orden de cosas, en el orden de la procreación, de este primer fin de la sexualidad, es claro que para poder realizarlo plenamente, entonces se exige que el ejercicio de la sexualidad esté inscripto en una relación estable, ¿no? Entre varón y mujer. Tiene que ser entre varón y mujer para que sea fecunda, tiene que ser estable, ¿por qué? Porque justamente por tratarse de una persona humana, la procreación implica la responsabilidad de la crianza y de la educación, ¿sí? ¿Eh? El ser humano es aquel ser que más necesita de sus progenitores, ¿eh? Más tiempo necesita de sus progenitores hasta llegar a una cierta autonomía. Si observamos los animales, ¿no es cierto? Los perros en pocas semanas ya son prácticamente independientes, los caballos, ¿no? Todos los animales dependen, de quienes lo engendraron por un tiempo, pero un tiempo corto. ¿Cuántos años necesita un ser humano para lograr su autonomía? Bueno, es decir, entonces la estabilidad de la unión de quienes lo engendraron es indispensable para su subsistencia y su crecimiento, y un crecimiento además ordenado, un crecimiento que lo lleve a planificarse como persona. Eso en cuanto al primer fin. Pero la sexualidad humana no es solo para la procreación, es también para el perfeccionamiento recíproco, ¿sí? Este perfeccionamiento recíproco significa que varón y mujer nos complementamos, pero, pero hay diversos grados y órdenes de complementación. El orden más profundo de esa complementación en la sexualidad es la posibilidad de la realización de una forma muy especial del amor humano. La sexualidad está ligada necesariamente al amor humano. Acá les comento, ¿no? Un detalle, una cosa. Eh, Cuando empezamos a escribir este capítulo, yo me basé mucho en unos cursos que había dado en la Facultad de Psicología de la UCA. Yo daba ahí una materia, antropología, y dentro de la materia un seminario. Y el seminario habíamos elegido como tema amor y sexualidad. Entonces, tenía mucho material preparado sobre esto, mucho incluso este, textos de psicólogos que hablan sobre el tema, entre los cuales uno, Erich Fromm, que tiene un librito, El arte de amar, ¿no? Y que elegí porque, justamente por el hecho de que no es un autor de nuestro lado,
¿sí? No es un autor cristiano, es un autor de origen judío, ¿sí? Además freudiano y marxista, digamos, porque es discípulo de la escuela de Frankfurt, que es una forma de neomarxismo, ¿eh? Que además, bueno, con la persecución nazi tuvo que emigrar a Estados Unidos, pero allá en Estados Unidos, ejerciendo como psiquiatra, ¿sí? Tiene una experiencia de consultorio interesantísima, que él volcó en muchos libros, en muchos textos. Uno de ellos es este texto, El arte de amar. Y en este texto sobre el arte de amar, él resalta una cosa, la importancia del amor para el ser humano. La importancia del amor para el ser humano de todas las épocas y de todas las condiciones. Me permiten un texto breve, explícito, que creo que vale la pena leerlo. Dice así, Fromm: el hombre de cualquier edad y civilización se enfrenta a la solución de un eterno problema, el problema de cómo superar la soledad y alcanzar la unión. Es el mismo problema del hombre primitivo que vivía en las cavernas, del nómade que se ocupa de su rebaño, del campesino egipcio, del navegante fenicio, del soldado romano, del monje medieval, del samurái japonés, del empleado moderno. Es un problema que nace de un único terreno, la situación humana, las condiciones de la existencia humana. Un detalle filosófico. Fromm, por su trasfondo filosófico, no habla de esencia humana o naturaleza humana, pero está diciendo lo mismo, ¿cierto? Es decir, hay una condición humana, sin usar la palabra, ¿sí? Que es la misma en todas las épocas, en todas las civilizaciones, en todas las... ¿no? Y agrega enseguida, ¿no? Enseguida después agrega. El trabajo creativo, la unión sexual, el conformismo social, no son más que soluciones parciales al problema de la existencia. La solución completa está en la conquista de la unión interpersonal, en la fusión con otra persona, en el amor. Es decir, el hombre de todas las épocas, ¿sí? Tiene un gran problema y por lo tanto depende para su realización plena de una gran cosa, que es el amor humano. Curiosamente en esto concuerda no solo con las tradiciones digamos, de muchas culturas, también de muchas religiones, de nuestra visión cristiana, ¿cierto? El hombre hecho a imagen de Dios, que es amor, está hecho para el amor. Y encuentra su plenitud y su felicidad amando y siendo amado. ¿Sí? Eso es importantísimo. Ahora, bueno, por supuesto, hay muchas formas de amor, ¿no? Maternal, filial, fraternal, de amistad, etc. El amor conyugal es una de estas formas de amor. ¿Sí? Es una forma de amor en la cual, ¿sí? Se realiza una entrega total, un compromiso de por vida. Es tan total que es, por un lado, de cuerpo y alma, no solo de alma o de, digamos, espiritual, sino de cuerpo y alma, y es tan total que es un compromiso de por vida, por siempre. Solo la muerte puede disolver, ¿cierto? Entonces, aún desde el punto de vista, ¿sí? de la puramente filosófico de la razón humana, ¿sí? La sexualidad está como una posibilidad de realizar el amor humano en este camino particular. No es el único camino, porque también hay una entrega al amor casto, a la consagración religiosa, lo que sea, ¿no? Pero es un camino particular, en el que se juntan, se funden y se tienen que fundir armónicamente los dos fines, la procreación y el perfeccionamiento recíproco, en la posibilidad de amar de una manera total, exclusiva, ¿sí? En un varón y una mujer. ¿Sí? Entonces, también este segundo objetivo, igual que el primero, exige una unión estable, una unión duradera, profunda, una unión exclusiva. ¿Sí? La exclusividad y la estabilidad del amor son condiciones para realizar ese crecimiento, ese perfeccionamiento gradual en el amor. Ese perfeccionamiento que exige, ¿no? Conocimiento profundo del otro, ¿no? Y un avance, un progreso constante, ¿no? en la ayuda mutua para realizar. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, en el matrimonio se da esta forma especial de amor, que es el amor conyugal, ¿sí? Y que reúne como tres elementos, ¿sí?
En el amor conyugal se reúnen la atracción física, el sentimiento y la decisión de la voluntad. ¿Sí? El amor conyugal no es solamente atracción física. La atracción física es el componente más eh, primitivo, si queremos decirlo así de alguna manera. Pero cuando una unión de un varón y mujer se basa solo en la atracción física, no dura mucho, es poco duradero y no puede cumplir, obviamente, los fines profundos de la sexualidad. ¿Sí? Segundo, el sentimiento, la parte afectiva, ¿cierto? El cariño que se siente por el otro. Cuando eh, el amor es solo un sentimiento, también es muy voluble. Fromm lo señala también, les recomiendo que el libro, digamos, no coincido 100% en todo, pero tiene cosas muy ricas. Cuando el amor entre dos personas une el sentimiento y la atracción física, se hace un poco más duradero, pero todavía sujeto a los vaivenes y a las dificultades de la vida que aparecen continuamente. Es necesario un tercer elemento que convierta la atracción física y el sentimiento en verdadero amor maduro, amor conyugal maduro, y es la decisión de la voluntad. La decisión de la voluntad hace, ¿sí?, que el sentimiento y la pasión se integren, no los reemplaza, los integra en una nueva síntesis, ¿sí? En una nueva síntesis que constituye el verdadero amor maduro entre varón y mujer. ¿Sí? Entonces, eso hace sí que esa unión tenga una estabilidad y una duración mucho mayor. Agrego después también, ¿no es cierto?, que si además eso se convierte en sacramento, va a recibir la gracia que le permite este, resistir, ¿no es cierto?, es decir, ser constante, perdurar, ¿no?, en esa decisión a pesar de las dificultades de la vida que son muy grandes, ¿cierto? Detrás de todo esto, entonces, ¿qué está? Es entender bien los fines de la sexualidad del ser humano. Una verdadera antropología, una antropología profunda, realista, humanista, ¿sí?, es una antropología que ve la sexualidad no solamente como un componente superficial para un encuentro casual, una diversión, un placer, lo que sea, sino como un constitutivo mucho más importante para la vida humana. Es por eso que, ¿no es cierto?, que una visión ética en la cual el ejercicio de la sexualidad, ¿no?, se ordena a esta unión permanente entre dos personas, es lo que humanamente nos pide la naturaleza humana y lo que nos permite una realización más plena de eso. Un detalle más, y que lo conecto con lo que decía Paula, ¿no es cierto? Esa decisión de la voluntad, ¿sí?, es, es un compromiso que lleva a una alianza, por algo se llama alianza al anillo matrimonial, ¿no? Ese compromiso entonces es un ejercicio de la voluntad. Paula decía, una de las formas más profundas de ejercicio de la libertad, ¿no? Es así, un ejercicio de la libertad que eh, no solamente no va contra la espontaneidad, sino que es la forma más profunda de espontaneidad, brota de más adentro, porque es indudable que el sentimiento es importante, pero a veces está ligado a condiciones externas que no dependen de nosotros, mientras que la decisión sí depende de nosotros, depende de lo más profundo. Y en ese sentido, entonces, meditar, reflexionar sobre la naturaleza de la sexualidad lleva a la conclusión de que, y evidentemente, ¿no?, el matrimonio es una institución natural, es decir, que la naturaleza humana pide esa unión estable y duradera, ¿sí?, que constituye el matrimonio, que después se puede, entonces, registrar legalmente como un compromiso ante la sociedad y, o, las dos cosas, ¿no?, elevar sobrenaturalmente en un sacramento cristiano que le da un sentido trascendente. Con esto termino mi exposición y nos eh, abrimos a las preguntas que quieran realizarse. Perdón, antes habría la pregunta. Excelente. Me da risa lo que decía, porque alguna vez que somos muy distintos, que él dice, porque vos no sé qué, yo le digo, pero vos te casaste conmigo, no yo no me casé conmigo. Bueno, eso simplemente le paso el dato por si alguna vez le sucede.
esta cosa de decisión, etcétera. Él me eligió a mí, yo conmigo nunca me hubiera casado, pero ni muerta, creo que me hubiera asesinado al día siguiente, así que, o al anterior. Yo no solo te elegí, sino que te elijo. Sí. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido realmente un gusto y valiosísimo siempre. Ay, qué lindo, parece Estamos, corazón, manos. estamos con muchas preguntas, así que si están Vamos, dispuestos a Sí, cómo no, regalarnos otro cómo ratito no, más. todo lo que Bueno, quieras. una de ellas pregunta si esta crisis del matrimonio tiene que ver con una crisis vocacional humana. ¿Qué consideran ustedes? a ver, eh, contesto yo lo que puedo contestar. A mí se me ocurre que como una pérdida de visión del, ¿cómo se dice?, de las finalidades que llenan a la persona, ¿no? Que le dan sentido. En el fondo, la vida de cada persona necesita ser utilizada, para decirlo de alguna manera, produciendo algunos bienes. Por ejemplo, cuando una mamá está criando su bebé y lo hace crecer y lo ve que crece, está satisfecha porque su capacidad está puesta al servicio de algo que evidentemente, alguien que evidentemente recibe sus bienes y hace que su esfuerzo valga la pena. Cuando hay una pérdida de esta visión de que la vida de las personas está hecha para ser entregada para cosas buenas y se centra en una especie de autocomplacencia, una búsqueda de la propia autorrealización, que en el fondo se muestra siempre falsa, porque yo no me puedo autorrealizar si no involucro o si no me involucro con otras personas. Entonces, en ese sentido, ahí podría estar el error, que es el error de la cultura. Yo me lo merezco, me debo a mí misma, etcétera, etcétera. Mucha gente lo dice y hay mucha publicidad que utiliza un poco esta cosa que es lo que sienten las personas, ¿no? Sí, es verdad, uno lo merece, se merece, etcétera. No digo que no merezcamos nada, pero es un poco un error considerar que lo que me da satisfacción y lo que llena de sentido mi vida sea algo que yo adquiero para mí. Más bien es todo lo contrario. Le doy un ejemplo rapidísimo. Es mucho más planificante organizar el cumpleaños a un amigo, a una amiga, a un nieto, lo que fuera, que organizar el propio cumpleaños. No da satisfacción cuando uno se imagina la sorpresa, etcétera. Y eso evidentemente quiere decir que nuestra existencia es de por sí dialogal, es para con el otro, frente al otro. Bueno, listo, termino ahí. ¿Vos qué? Héctor, ¿quieres agregar algo? No, no, creo que es bastante claro, sí, si hay otras Perfecto. preguntas. En varios momentos de la charla mencionaron la palabra libertad, ¿no? Y hoy podemos decir que culturalmente se la menciona muchas veces la libertad. La falta de compromiso, ¿en qué medida está relacionada con una conceptualización sesgada de lo que es la libertad? Sí. Este, Justamente, yo creo que ahí hay una de las claves, ¿no? Es decir, si pretendemos una libertad absoluta, es decir, sin ningún tipo de límites ni medidas, entonces sí, el compromiso pareciera ser un obstáculo. Pero ahí hay que responder dos cosas. Primera cosa, el ser humano no tiene una libertad absoluta. Hay cosas muy esenciales de la propia vida que uno no ha elegido y no puede elegir. Nadie elige haber nacido, nadie elige de quiénes nació, quiénes son sus padres, cuándo, en qué lugar, en qué país, nadie elige. Es decir, ¿cuántas cosas no elegimos? Es claro que es así, nuestra libertad es limitada, condicionada, dentro de ciertos límites. Y el límite principal, una vez nacidos, es el límite de nuestra naturaleza humana, ¿sí? Que Ujú, tiene ciertas exigencias. Así como físicamente nuestra naturaleza tiene exigencias para crecer bien, me tengo que alimentar y me tengo que alimentar de cosas sanas, no de piedras o de arena, ¿no? Tengo que beber, etcétera, ¿no? Así como la naturaleza humana tiene exigencias para crecer físicamente, también las tiene para crecer espiritualmente, moralmente, ¿cierto? Entonces, en este caso, en este segundo caso, ¿no? Es claro que nosotros podemos no escuchar esas exigencias, pero no podemos evitar las consecuencias. Es decir, si yo no respeto lo que mi naturaleza me pide, termino en un fracaso en mi realización personal. ujú. Bueno, y lo segundo, lo que ya está dicho de antes, ¿no es cierto?
Sí, cuando uno pretende esa libertad absoluta, claro, cualquier compromiso parece atar esa libertad. Pero Ujú, resulta que si yo nunca me comprometo con nada, entonces nunca hago ejercicio de mi libertad. Es como cuando el hombre que tiene, no sé, algo de plata, 1.000 pesos, ¿no es cierto? Y no los quiere gastar porque si compra algo los gasta y entonces ya no los quiere más, ¿sí? Pero entonces los guarda en el bolsillo y los guarda y los guarda y los guarda. Pero entonces para eso no los tiene, ¿sí? La libertad la tenemos para ejercerla. ujú, Al ejercer ciertamente cerramos puertas, porque toda decisión, toda elección es renuncia, renunciar a algo, ¿no es cierto? Pero ujú, justamente cerramos puertas para abrir otras que son las que elegimos y las que nos permiten avanzar y progresar en nuestra realización. En ese sentido, ¿no? ujú, Para el ser humano, elegir es un poco elegirse, ¿sí? Es decir, a través de mis elecciones me voy yo también identificando como persona, ¿no? Y eligiendo mi camino de realización personal, ¿sí? Que insisto, ¿no? Puede ser a favor de lo que mi naturaleza me pide o puede ser en contra, con lo cual no puedo evitar el fracaso. Yo añado solo una nota de color. Cuando veo gente correr, entrenarse, qué sé yo, le envidio qué bien que tiene todos los músculos, todos los tendones y qué bien que está el cuerpo. Y pienso, en el fondo, el ejercicio, en este caso es ejercicio físico, que es someterte a una disciplina, produce unos efectos deseados. En cambio, el otro ejemplo que contrario, el día que no tengo nada que hacer, entonces digo, bueno, voy a ordenar el placar. Y como no tengo nada que hacer, saco todo, lo que sé yo, y después me harto, porque el día que no tengo que hacer nada, resultado que desordeno todo y como no tuve ningún límite a la pura espontaneidad, el resultado es un cansancio tremendo y pésimo resultado, todo tirado, ¿no? Entonces, la vida humana necesita que la libertad de cada uno esté como encaminada hacia un fin, porque si uno simplemente quiere ejercerla a 360 grados, no tiene resultados, ¿no? Termina perdido o sometido a alguien que logra convencerlo de algún tipo de actividad. En el fondo, sobrevaloramos la libertad entendida como no tener límites, no tener dirección, porque no es así, ujú. la necesitamos. ¿Y en qué medida, si pudieran hacer un análisis filosófico de la cultura actual, en la cual sabemos la baja de la natalidad, en qué medida podrían relacionar o cómo analizarían, o si lo hubiera o A ver, no, lo primero, la relación entre la crisis matrimonial y el descenso de la natalidad? que es un problema no solamente de Argentina, sino que es del Ujú, mundo. Europa empezó mucho antes y curiosamente los tres países mediterráneos, España, Grecia e Italia, llegaron a unos límites increíbles, tanto que el índice demográfico está definido como extinción irreversible, tremendo, ¿no? Uno mm, lo dice, pero bueno, es un estudio. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Por lo menos en cuanto a mis compatriotas italianos, algunos creen que no tener hijos es un acto de generosidad porque este mundo es un espanto. ¿Cómo vas a mm, traer a alguien a vivir aquí? En fin, se ve que no vivieron en la Argentina porque que me da la impresión de que ellos que tienen todo organizado querrían una seguridad infinita y no se dan más cuenta que estable. la vida tiene otros aspectos, ¿no? Por empezar. Así que, por un lado, hay una especie de pesimismo generalizado, la vida no vale la pena, que podría ser un freno, pero por otro lado, lo otro, lo que acabamos de decir, una cultura bastante individualista que centra en la satisfacción de impulsos o aspiraciones o diversiones del individuo el sentido de su vida. Y un hijo viene a complicarla, claramente. Y un hijo que no sea hijo de esa decisión profunda, también. Hay algunos que hacen como al revés. Le nace un hijo como error, como accidente, etcétera, y descubren lo que significa. Lo que significa. Y eso le hace, porque la vida de otra persona es un aprendizaje extraordinario. La experiencia de la maternidad, cuando es asumida, es un upgrade de la maduración de la persona. Por supuesto, uno no va a tener un hijo para madurar. Quiero decir, también es posible que eso suceda fuera del programa, pero lo que uno programa es un hijo lo más tarde posible, si es una mujer, un varón no tengo idea, porque no he sido varón, y que no perturbe ninguna de las finalidades que en el fondo son los nuevos mandatos, porque se habla siempre del rechazo de los mandatos de la familia tradicional, pero
Después hay un sometimiento total y acrítico a mandatos actuales, como del no tener hijos, haber viajado a todos lados, la jerarquía más alta en la empresa, con el menor tiempo posible, con la mayor compensación económica. Eso es un mandato. Dicho de otra manera, ¿no? El tema obviamente está relacionado con la escala de valores, ¿no? Con qué se propone uno, ¿no? Hoy en día, el éxito, ¿en qué consiste el éxito de las personas? El éxito es tener más plata, tener un trabajo, tener fama, ser reconocido, ¿sí? ¿Sí? O el éxito es la realización plena de la persona que solo se logra en la medida en que uno, ¿no?, ama y es amado, ¿cierto? Y entonces tiene una dimensión que va mucho más allá. ¿Qué forma de amor hay mayor que la de dar la vida? ¿Sí? Ciertamente hay formas distintas de dar la vida, pero bueno, cuando el éxito es solamente la, digamos, la fama personal, la riqueza personal, la libertad individual absoluta, etcétera, etcétera, entonces sí, la vida matrimonial es un obstáculo y mucho más los hijos son un gran obstáculo para eso. ¿Sí? Y solo se Ujú. permiten cuando se logran inscribir dentro de digamos, de esa visión de, sí, son una gran satisfacción para mí, tener un hijo es para mí una satisfacción, y nada más que eso, y no, digamos, la generosidad de transmitir la vida a otros también. Buenísimo. Otra de las preguntas que nos llegó es respecto al fin procreativo. ¿Iría después del bien del cónyuge o está añadido al fin procreativo, el bien del cónyuge, ¿no? Porque poner por encima la procreación, por encima del cuidado del cónyuge, la felicidad del otro, podría ser una de las razones por las que los jóvenes no se casan, o poner por encima de las parejas a los hijos al fracaso de algunos matrimonios hoy. Yo creo que las dos cosas no tienen por qué oponerse o competir entre sí. Se pueden lograr perfectamente y por supuesto el ideal es que se logren armónicamente, ¿no es cierto? Ujú, Es decir, el perfeccionamiento recíproco y la transmisión de la vida. Para eso obviamente es necesario un cierto acuerdo de fondo entre los cónyuges, ¿no es cierto? Eh, cómo vamos a, no sé, encarar la transmisión de la vida. ¿Sí? No es que uno siempre pueda decidir de entrada, bueno, yo voy a tener tantos hijos o tantos otros, porque a veces gusta. A mí me parece un signo claro eso, ¿no? No siempre uno puede decidir los hijos que va a tener. A veces le toca no tener y entonces solo puede realizarlo de otra manera, por adopción o por lo que sea, ¿no? ujú, Pero pero se puede y se debe armonizar las dos cosas, ¿no? Y bueno, es parte de la tarea justamente, ¿no? Del aprendizaje que se tiene que dar en el matrimonio. ¿Eh? El ujú. matrimonio. Cito una frase de un gran filósofo, Gustave Thibon, que vino a la Argentina hace muchos años, ¿no? Y en una conferencia sobre el amor empezó diciendo un poco provocativamente, ¿no? Yo no me casé por amor, no me casé porque amaba a mi mujer, me casé para amarla, ¿sí? Mm. Con lo cual, bueno, era una provocación, ¿no es cierto? Pero tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, el amor tiene que crecer y va creciendo cuando hay una verdadera relación conyugal. Bueno, yo añado solo esto, como la relación conyugal es es una realidad compleja, porque está el factor varón-mujer, el factor tiempo, el factor la familia de origen, todas razones por las cuales uno podría no entenderse, pero lo que le parece lógico al otro, porque lo vivió siempre así, no le parece lógico a la otra, porque lo vivió de otra manera. Quiero decir, una relación como la conyugal es muy compleja y los defectos pueden infiltrarse en cualquiera de los elementos que la componen. Por ejemplo, priorizar a los hijos y que sean la única finalidad, entonces el marido o la mujer se siente postergada y no considerada y eso produce tensiones. Claramente eso puede suceder. Sentirse completamente absorbido por el trabajo que sirve para darle de comer a la familia. Parece justificado por un lado, pero lo difícil es cómo armonizarlo con una necesaria vida personal y familiar. Entonces, no creo que haya una sola causa. Miremos al mundo digamos, a la cultura que nos rodea, y puede ser que en la cultura pesquemos alguna pista para decir, va a incidir más en esto que en aquello, como la baja de natalidad hace pensar que incide más en una vida de adultos y no en lo que sería la transmisión generosa, ¿no? Escuché a Ujú, alguien que decía que
los hijos, perdón, que los nietos son la jubilación de los abuelos en el sentido que son su júbilo. Entonces, privarse de tener hijos, privar de dar nietos, en el fondo es como recortarle algo, si, por supuesto, dentro de las posibilidades reales, ¿no? Hay como una cadena de bienes que la cultura contemporánea, no sé cómo decir, tan centrada en la satisfacción individual o también de la pareja, pero no ampliada como familia, no permite desarrollar. Eso podría ser un añadido. Perfecto. Tomando los comentarios que hiciste de Héctor de Tibón, Tibón también tenía algo realmente muy interesante cuando él mencionaba la diferencia entre equilibrio y armonía en la relación matrimonial. Y cuando mencionaba el término armonía, lo basaba sobre el criterio de complementariedad. Podríamos decir que en los matrimonios de hoy, donde los tiempos se negocian, donde los espacios se negocian, estaríamos en tiempos de equilibrio o de armonía. Sí, sí. A ver, yo creo que em, por empezar, la distinción de las dos cosas es importante, ¿no? La verdadera armonía no significa eh, homogeneidad o unanimidad total. La verdadera armonía es cuando digamos, se consideran las exigencias y necesidades de las dos partes, que no son necesariamente iguales, ¿no? No son necesariamente iguales. Entonces, quizás hoy en día se insiste mucho, ¿no? En la necesidad de respetar las exigencias de las dos partes, ¿sí? Eh, a veces bien, muchas veces bien, otras veces no tanto, ¿no? Cuando, digamos, cuando el feminismo, luchando por los derechos de la mujer, pone como ideal que la mujer tenga los mismos derechos del varón, es decir, iguala o pretende igualarla con el varón, me parece que es un camino erróneo, justamente porque es desvalorizar a la mujer en cuanto mujer, ¿no? Entonces, no se trata de que sean iguales en todo, se trata que cada uno se realice en su lugar, en su función, en sus exigencias, que ciertamente, ojo, van cambiando de acuerdo a las épocas, sí, por supuesto, este, y hoy en día hay una mayor conciencia de la necesidad de adaptarse a esos cambios, ciertamente, pero que hay en otros aspectos no cambian. En otros aspectos, claro que hay ciertas funciones del varón como varón y de la mujer como mujer, que son siempre las mismas, ¿no? Yo añado solo esto. Me gusta mucho la distinción entre equilibrio y armonía, porque el equilibrio, en el fondo, siempre es hijo de una tensión. No sé, una Ujú. vez uno de mis hijos, que era más grande, se puso en un sub y baja y al hermanito chico, hermanita, la dejó arriba. Estaban en equilibrio, pero la chica podía caerse y hacerse pedazos. Entonces, imagino, en una situación con personalidades distintas puede haber equilibrio en el sentido de que se mantiene así la cosa con una extrema tensión. Y la armonía, en cambio, significa un conjunto donde las diversidades crean algo que es aceptable, como dirían los antiguos, que es bueno, bello, ¿no? Y verdadero. Entonces, Ujú. un ejemplo rápido, no tan elevado, es como un rompecabezas, donde cada pieza es enteramente lo que es, pero tiene espacio para que la otra pieza la complete. Esto lo digo porque no le gusta más a los psicólogos y a la gente que se ocupa del tema conyugal es hablar de complementariedad, porque parece implicar que uno de los dos o que cada persona no es completa. A ver, le acepto la corrección, pero creo que cada persona, por más que sea plenamente una persona, sin embargo, como tiene una vida de relación, necesita de las otras personas, necesita recibir y dar, y da y recibe cosas diferentes. En ese sentido, la armonía es fruto de esas diferencias bien intencionadas y que apuntan a la configuración de algo que es un todo. Y eso uno lo ve, digamos, en la estructura de la familia. Y ese todo sería un nosotros. Sería un nosotros. Bien, gracias. Eso era lo que le faltaba. Es un nosotros. Acá nos preguntan si la sexualidad desordenada hace personas menos desarrolladas emocionalmente para el compromiso, para lograr el compromiso. Creo que sí, 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 creo que sí. Me acuerdo un psicólogo que explicaba, ¿no? que
ciertas costumbres actuales, ¿no es cierto?, de un ejercicio demasiado temprano de la sexualidad y previo al compromiso, ¿no?, de entrega recíproca, ese compromiso que es el matrimonio, aún antes de, no sé decir, del registro civil o del sacramento, ¿no es cierto? Cuando es demasiado temprana, en el fondo no ayuda al conocimiento recíproco y al crecimiento maduro emocional de las personas, ¿no es cierto? El, en cambio, la continencia no es algo que hace mal, al contrario, que es algo que permite, ¿no?, un conocimiento más profundo de las personas, ayuda a ese conocimiento más profundo de las personas, a un respeto más profundo de uno y del otro, y a que vayan aflorando los elementos de la personalidad que es importante conocer antes de un compromiso definitivo, ¿cierto? Y yo Perfecto. pienso que ahí se infiltra también una manera utilitaria de una sexualidad en donde el otro es instrumento. Y que esto, algunos dicen, ¿y qué tiene de malo? Sí, tiene de malo no sé cómo decir, que esa entrega es una pseudo entrega, porque no hay una entrega al otro, sino en el fondo como la satisfacción de un impulso sexual a través de la otra persona. Y de hecho, es bastante así en el sentido que cambian, ¿no? Y yo recuerdo una frase de un chico que iba a una discoteca, entonces el periodista le preguntaba, ¿pero ahí vas a enganchar? Sí, claro, voy a enganchar. ¿Y cómo es tu criterio? Y bueno, dice, primero selecciono a las más lindas, pero si no me llevan el apunte, después una gordita viene bien lo mismo. Ahí se ve que la cuestión era, no, nada personal, sino en todo caso estético o en última instancia útil. Que me hizo pensar, Dios mío, ¿dónde se fue todo el romanticismo? ¿No? Desapareció. Entonces, un ejercicio así experimental de la sexualidad y puede transformarse en una cuestión tremendamente, bajamente utilitaria de unos a otros. A ver, y ya para ir cerrando, porque estamos pasaditos de hora, pero la verdad que está muy interesante todo lo que estamos conversando. Tomo algún aspecto que fue especialmente mencionado, Paola, cuando le pusiste mucho sentido del humor, de que nunca te hubieras casado con vos misma. El sentido del humor es una de las claves de los matrimonios duraderos. Si pudiéramos mencionar algunas otras claves eh, que pudiéramos transmitir del valor del matrimonio, ¿qué mencionaríamos? Brevemente, en una ¿Quién habla palabra. primero? ¿Quién habla primero? Claro. No, primero, primero confirmo plenamente lo del sentido del humor. Sí. Es importantísimo. El sentido del humor es importantísimo porque a veces ayuda mucho a otra gran virtud que es la humildad, ¿no? Que también es importantísimo para el matrimonio. Es decir, reconocer que es inevitable que en la convivencia, digamos, el otro tenga algún defecto. También vos, Paula, algún defecto tenés. Este, Claro, no puedo nada, decir nada. nada. Pero frente al defecto de los demás, lo mínimo por lo que hay que empezar es la humildad de reconocer que yo también tengo mis defectos y que ella también tiene que tolerar mis defectos. Y entonces, el sentido del humor ayuda muchísimo en situaciones conflictivas a eso. Así que Ujú. humor, humildad, ¿sí? Seguí vos si querés. Sí, yo también hubiera nombrado el humor. Me gusta una definición que da Kierkegaard, que dice que el humor es mirar los propios defectos, pero desde arriba. Uno lo ve como los empequeñece, se ríe de su propia pretensión de perfección. Eso me parece bárbaro. Y yo añadiría cierta capacidad de desdramatizar. Es decir, a veces hay cosas que no nos gustan, pero tampoco son la catástrofe. Entonces, en cierto modo, reubicar las causas de los enojos o de la decepción en su justa medida. A lo mejor hay que esperar que baje un poquito la ebullición de la bronca, lo que fuera, hasta poder verlo. Tendría que ser un entrenamiento. Y la otra clave es cuidar mucho lo que uno dice, es decir, que ninguna palabra sea hiriente, insultante, Perfecto. descalificante, ¿no? Es decir, tener el cuidado ético de la comunicación, porque la comunicación hace efecto en la otra persona. Cuidado ético significa no querer herir, no querer hacer nada que sea desagradable para la otra persona. Le termino contando una cosa que vos ya sabés, que en el curso sobre conflictos conyugales hay un ejercicio que es, no me gusta que me digan así, preferiría que me dijeran así. Y hay una frase que no lograron arreglar que era, no me gusta que me digan
sos igual a tu vieja. No encontramos ninguna otra versión, así que añadiría eliminar de la comunicación toda crítica a la familia del otro, porque no hay manera de arreglarlo. No digo que la familia sea perfecta, pero la crítica que yo le puedo hacer a los míos es tolerable, pero la que me puede hacer el otro, no. Entonces esto sería otro consejo, el pleno respeto de los Respeto. afectos del otro. Cuidado de la Perfecto. comunicación y el respeto de lo que el otro quiere. La comunicación ética, el respeto, la humildad, el sentido del humor, el poder desdramatizar y el poder pasarlo muy bien Atención, juntos, ¿no? la atención, ¿no? El otro. La atención, el cuidado. El cuidado, sí. ¿Algo más? No, simplemente, bueno, el agradecimiento. El agradecimiento, Me gustaría saludar, porque acá vi muchos nombres, pero eso, y agradecimiento sí, por supuesto, pleno María a Celia, ustedes Juan y a todos los que nos han Agustín, acompañado. Laura, Ana, mucha gente que puso su nombre. Bueno, ustedes también, lógicamente. Noemí desde Noemí, Tierra del Tierra Fuego, del Fuego, eso me impactó en la muchísimo. otra punta, de Jujuy a Tierra del Fuego. Sí. Bueno, muy bien, un país grande, bueno, que a mí me ha dado mucho, así que mucha gratitud y gracias a ustedes y al instituto. Bueno, Hasta la muchísimas próxima, gracias y a por todos favor. los que les interese el libro para leerlo más con profundidad. Bueno, ahí creo que tienen un link al que pueden comunicarse y podrán encontrar la riqueza realmente coherente y vivida de Héctor y de Paola que hoy han dado su testimonio del valor del matrimonio. Así que, sinceramente, infinitas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Acá sigo leyendo lindísimos mensajes. Y bueno, Y Gracias a todos. nos vemos entonces, ¿eh? Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Felicitaciones.